Y si te dijera que muchos cristianos le hablan a Dios Padre, muchos oran en el nombre de Jesús, pero muy pocos saben cómo hablarle directamente al Espíritu Santo, ni mucho menos cómo reconocer cuando Él les está respondiendo. Y no es porque no quieran, es porque nadie les enseñó cómo. Crecieron en la iglesia, aprendieron a orar, aprendieron versículos de memoria, pero el Espíritu Santo quedó como una figura misteriosa, casi intocable, alguien de quien se habla en el sermón del domingo, alguien que se menciona en el credo, pero con quien muy pocos realmente se sientan a conversar. Y eso, aunque suene fuerte, es una de las pérdidas más grandes que puede tener un creyente. Porque mira, tú puedes tener la Biblia más subrayada de la iglesia, puedes saber de memoria los salmos, conocer la teología, tener años de servicio, pero si no sabes cómo comunicarte con el Espíritu Santo, hay una dimensión entera de la vida cristiana que todavía no has tocado. Hay una conversación que Dios quiere tener contigo todos los días, en tiempo real, no solo cuando abres el devocional. Pero ¿y si te dijera que Juan 16:13 dice claramente que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, que esa guía no es para una élite espiritual, no es solo para pastores o profetas o misioneros en el campo, es para ti, exactamente donde estás hoy, en tu casa, en tu trabajo, en medio de tu proceso, en medio de tu confusión, en medio de tu espera? El problema es que muchos lo buscan en lo espectacular. Esperan truenos, visiones dramáticas, voces audibles que sacudan las paredes. Y mientras esperan lo extraordinario, el Espíritu Santo les habla en lo cotidiano, en lo suave, en lo interno. Y ellos no lo reconocen. Pasan años esperando una experiencia mística, cuando la voz más confiable del universo ya vive dentro de ellos. Hoy vamos a aprender juntos a cultivar esa conversación real, viva y continua con el Espíritu Santo. Vamos a entender cómo hablarle de verdad, no como un protocolo religioso, sino como una relación. Vamos a aprender a reconocer su voz, a distinguirla del ruido y a responder cuando Él se mueve. Vamos a entender por qué tantos creyentes viven en silencio espiritual cuando Dios nunca dejó de hablar. La Biblia nos cuenta algo que parece sencillo, pero guarda una verdad enorme. Jesús habló de una mujer que perdió una moneda. Solo una. Tenía 10, y perdió una. Y lo que hizo fue encender una lámpara, barrer toda la casa y buscar con cuidado, con atención, sin rendirse, hasta encontrarla. Y cuando la encontró, no guardó silencio. Llamó a sus amigas y vecinas para celebrar porque había recuperado algo precioso que estaba perdido. Ahora escucha esto. Esa moneda no desapareció de la realidad. Seguía en la casa. Seguía siendo suya. Simplemente no sabía dónde estaba. Así viven muchos creyentes con respecto al Espíritu Santo. Él ya está en ti si has entregado tu vida a Cristo. No está lejos. No está escondido en algún lugar inalcanzable. Pero muchos no saben cómo encontrarlo en lo cotidiano, cómo encender esa lámpara interna que ilumina la conversación con Él. Hoy encendemos esa lámpara juntos. Y te prometo que cuando termines de escuchar este mensaje, algo va a cambiar en tu vida de oración para siempre. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe en los comentarios esta frase: Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Escríbela con fe, no como una fórmula, sino como una declaración real de tu corazón. Y quédate hasta el final de este mensaje, porque allí puede estar la clave que desbloquee una dimensión nueva en tu caminar con Dios. Vamos a entrar juntos en esto, porque lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy es más grande de lo que imaginas. Maa 1. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona que espera ser conocida. Hay algo que necesitas entender antes de todo lo demás, y es lo más importante que diremos hoy. El Espíritu Santo no es una energía, no es una corriente mística, no es el poder de Dios en sentido impersonal, como si fuera electricidad espiritual que se enciende y se apaga según el ambiente del culto. El Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones, y eso cambia completamente la manera en que debes relacionarte con Él. Romanos 8:27 dice que el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que significa interceder?
Es hablar a favor de alguien. Es involucrarse. Es comprometerse con la situación de otra persona. Eso no lo hace una fuerza. Eso lo hace alguien que te conoce, que está al tanto de lo que vives, que entiende lo que necesitas incluso cuando tú no tienes palabras para pedirlo. Y sin embargo, ¿cuántos creyentes llevan años tratando al Espíritu Santo como si fuera una herramienta espiritual? Lo invocan cuando necesitan algo. Lo buscan cuando quieren sentir algo en el culto. Y cuando la emoción pasa, cuando el servicio termina, simplemente lo dan por terminado hasta el próximo domingo. Esa no es una relación. Eso es utilitarismo espiritual. Y el Espíritu Santo no puede ser la tercera persona de la Trinidad y al mismo tiempo ser tratado como un recurso de emergencia. Efesios 4:30 dice algo que debería detenerte en seco. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Puedes entristecerte tú de algo? Sí. ¿Por qué? Porque eres una persona. Porque tienes emociones. Porque las relaciones te afectan. Pues el mismo verbo que describe lo que tú sientes cuando alguien te traiciona o te ignora, ese mismo verbo lo usa Pablo para describir lo que el Espíritu Santo experimenta cuando lo desatendemos. Eso no es una metáfora poética, es una declaración teológica con consecuencias prácticas enormes. Cuando empiezas a tratarlo como persona, todo cambia, porque ya no buscas un sentimiento, ya no buscas una experiencia, buscas a alguien. Y hay una diferencia radical entre ir a la iglesia esperando sentir algo y ir porque quieres encontrarte con alguien que ya te está esperando. Déjame decirte lo que he visto una y otra vez en el ministerio. Personas que llevan décadas en la fe, que conocen la Biblia mejor que muchos, que son fieles en la iglesia, en la ofrenda, en el servicio, pero que en su interior sienten que algo falta, que la oración se ha vuelto un monólogo, que Dios parece distante, que escuchan hablar de la voz de Dios, pero ellos no la experimentan. Y cuando uno profundiza un poco, casi siempre descubre lo mismo. Nunca aprendieron a relacionarse con el Espíritu Santo como persona. Lo mencionaban en sus oraciones, pero no le hablaban directamente. No le preguntaban, no le escuchaban, no le reconocían en lo cotidiano. Piensa en lo que le pasó a los discípulos antes de Pentecostés. Habían caminado con Jesús. Lo habían visto sanar enfermos, multiplicar panes, resucitar muertos. Tenían experiencias espirituales que la mayoría de nosotros solo leemos. Pero Jesús les dijo algo que los dejó sin palabras. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Juan 16:7. ¿Imaginas estar en ese cuarto escuchando eso? ¿Que era mejor que Jesús se fuera? Para ellos debió haber sonado como la peor noticia posible. Pero Jesús sabía algo que ellos todavía no podían comprender. Lo que vendría después de su partida no sería una ausencia, sino una presencia más íntima, más cercana, más personal que nunca. Porque Jesús estuvo con ellos, pero el Espíritu Santo estaría en ellos. Esa es la diferencia, y es monumental. Jesús podía estar en un lugar a la vez. El Espíritu Santo está contigo en todo momento, en cada circunstancia, en cada decisión, en cada momento de silencio y en cada momento de crisis. No hay lugar donde vayas que Él no esté. No hay hora del día donde no puedas hablarle. No hay situación tan complicada que Él no esté ya en medio de ella contigo. Pero si lo tratas como una corriente de poder en lugar de como una persona, nunca tendrás acceso real a esa intimidad. Entonces el primer paso para aprender a hablarle al Espíritu Santo es reconocerlo. No como doctrina, no como artículo del credo, sino como realidad viva y presente. Antes de abrir la boca para orar, antes de pedir nada, antes de decir amén, reconócelo. Dile: Espíritu Santo, sé que estás aquí, sé que me escuchas, y hoy quiero hablarte a ti. Eso no es una fórmula mágica, es el reconocimiento de una presencia real que lleva demasiado tiempo siendo ignorada. Hay algo más que necesitas saber sobre la personalidad del Espíritu Santo, y es esto. Él tiene una manera particular de comunicarse. No suele gritar, no suele imponerse. Jesús lo describió como viento. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Juan 3:8. El viento no pide permiso para entrar.
No anuncia su llegada con carteles. Simplemente llega. Y si no estás atento, si tienes las ventanas cerradas, si estás demasiado ocupado con el ruido de tu propia vida, puede que ni lo notes. Por eso el primer gran obstáculo para comunicarse con el Espíritu Santo no es teológico, no es doctrinal, es el ruido, es la distracción, es la vida que va tan rápido que nunca hay un momento de quietud real donde Él pueda hacerse escuchar. La pantalla siempre encendida, la música siempre puesta, la agenda siempre llena, y en medio de tanto ruido, su voz suave y apacible queda sepultada bajo capas de actividad. Elías lo aprendió de la manera más dramática posible. Esperaba a Dios en el viento recio que partía las montañas. No estaba ahí. Luego en el terremoto. No estaba ahí. Luego en el fuego. Tampoco. Y después del fuego, una voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19:12. Ahí estaba Dios. No en lo espectacular, sino en lo suave. Y si Elías hubiera seguido buscando los fenómenos dramáticos, se habría perdido la voz que más necesitaba escuchar. Hoy, ¿cuánto espacio le das al silencio en tu vida? No al silencio incómodo que llenas rápidamente con el teléfono. Al silencio intencional. Al silencio que es en realidad una postura de escucha. Ese es el territorio donde el Espíritu Santo tiene más libertad de hablar. Y si no cultivas ese espacio, puedes pasar toda tu vida cristiana sin haber tenido jamás una conversación real con Él. Reconócelo como persona, trátalo como alguien que está presente, y empieza a crear el silencio donde su voz puede encontrarte. Eso es el fundamento de todo lo que viene. Sin esto, lo demás no funciona. Con esto, todo lo demás tiene sentido. 2. ¿Cómo hablarle al Espíritu Santo? La oración que pocos conocen. Una vez que reconoces al Espíritu Santo como persona, la siguiente pregunta natural es, ¿y cómo le hablo? ¿Qué digo? ¿Es diferente de la oración normal? ¿Hay una manera correcta? Y aquí es donde muchos se bloquean, porque nadie les enseñó. En la mayoría de las iglesias evangélicas, la oración se enseña dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, y eso es completamente bíblico. Jesús mismo enseñó a orar así en el Padre Nuestro, pero lo que a veces no se enseña es que también hay una comunicación directa, personal e íntima que puedes tener con el Espíritu Santo, y que esa comunicación tiene sus propias características, sus propios tiempos y sus propios frutos. Cuando Pablo dice en 2 de Corintios 13:14, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, está usando la palabra griega koinonía, y koinonía no significa solamente participación o compañerismo en sentido general, significa comunión profunda, significa compartir, tener en común, estar en sintonía. Es la misma palabra que se usa para describir la comunión de los primeros creyentes en Hechos 2. Una intimidad que va más allá de la formalidad religiosa. Entonces, hablarle al Espíritu Santo no es activar un protocolo, es entrar en comunión. Y la comunión tiene ciertas condiciones que vale la pena entender. La primera es la honestidad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No puedes entrar en comunión con el Espíritu de verdad mientras vives en la superficie de ti mismo. Mientras hablas de lo que crees que debes decir, en lugar de lo que realmente sientes y piensas. Hay creyentes que llevan años orando oraciones perfectamente articuladas que no tienen nada que ver con lo que están viviendo por dentro. Oraciones para el auditorio espiritual, no para el Dios que ve el corazón. El Espíritu Santo no necesita que le impresiones. No necesita tu vocabulario teológico. No necesita que empieces con, oh, glorioso y excelso Señor, si tu corazón está roto y lo que realmente sientes es confusión, rabia o desesperanza. Él ya lo sabe, pero quiere que tú también seas honesto con ello, porque es en esa honestidad donde comienza la conversación real. David entendió esto mejor que nadie. Los salmos son la evidencia más poderosa de que Dios no quiere oraciones perfectas. Quiere corazones abiertos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Eso no suena a oración de culto dominical. Suena a alguien que está al límite.
Pero esa honestidad descarnada es exactamente lo que Dios celebró en David cuando lo llamó varón conforme a su corazón. Así que cuando le hables al Espíritu Santo, empieza con lo real. No con lo que deberías sentir, sino con lo que realmente sientes. No con lo que crees que Él quiere escuchar, sino con lo que genuinamente tienes en el corazón. Espíritu Santo, hoy estoy cansado. No entiendo lo que está pasando. No sé qué hacer. Eso es más poderoso espiritualmente que 20 minutos de frases religiosas vacías. La segunda condición para esta comunión es la atención. Hablarle al Espíritu Santo no es un monólogo, es una conversación. Y en una conversación, los dos hablan. El problema es que muchos creyentes están tan acostumbrados a hablar en la oración que nunca se detienen a escuchar. Oran, dicen amén y siguen con su día. Y luego se preguntan por qué no escuchan la voz de Dios, porque nunca crearon el espacio para que Él respondiera. Después de hablarle, detente, quédate en silencio, no llenes ese silencio, soporta la incomodidad de esperar, porque Él responde, no siempre de inmediato, y no siempre de la manera que esperas, pero responde. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está uno de los errores más comunes. Mucha gente espera que la respuesta del Espíritu Santo llegue como una voz audible, como una visión dramática, como una experiencia sobrenatural que no deje lugar a dudas. Y cuando no ocurre eso, concluyen que Dios no les habló. Pero el Espíritu Santo habla de muchas maneras, y la mayoría de ellas son sutiles, internas, suaves. Habla a través de una paz inexplicable que llega cuando estás tomando una decisión. Eso que la Biblia llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No es lógica. No es que los números cuadran o que todo tiene sentido. Es una paz que llega desde adentro y te dice, este es el camino correcto. Habla a través de una inquietud que no desaparece. Cuando algo no está bien, cuando estás a punto de tomar una decisión equivocada, hay algo interno que resiste. No es miedo. El miedo viene de otra parte. Es una incomodidad espiritual que te dice, detente, espera, esto no es. ¿Y cuántas personas ignoran esa inquietud porque la voz de sus deseos es más fuerte que la voz suave del Espíritu? Habla a través de la palabra. Abres la Biblia y un versículo que has leído 100 veces de repente cobra vida de una manera que nunca habías sentido. No cambió el texto. Cambió tu nivel de sintonía. El Espíritu Santo iluminó algo que ya estaba ahí, y en ese momento habló específicamente a tu situación. Habla a través de circunstancias. Una puerta que se cierra cuando estabas convencido de que era tu oportunidad. Una llamada inesperada que llega justo cuando la necesitabas. Un encuentro que parece casualidad pero que cambia el rumbo de todo. El Espíritu Santo no está limitado a los momentos de oración. Está activo en cada dimensión de tu vida, orquestando cosas que tú ni siquiera puedes ver desde donde estás. Y habla a través de otras personas. Un creyente maduro que sin saber nada de tu situación, dice exactamente lo que necesitabas escuchar. No lo buscaste, no le contaste nada, y sin embargo las palabras fueron precisas, quirúrgicas, directas al corazón de lo que estabas viviendo. Eso no es coincidencia. Eso es el Espíritu Santo hablando a través de un instrumento humano. La clave para todo esto es aprender a discernir. Y el discernimiento no es un don reservado para unos pocos. Es una capacidad que se desarrolla con la práctica, con la relación, con el tiempo pasado en comunión. Cuanto más conoces al Espíritu Santo, más fácilmente reconoces sus huellas. Así como reconoces la voz de alguien que amas sin necesidad de que se identifique, así también aprendes a reconocer la voz del Espíritu Santo cuando llevas tiempo escuchándole. Pero hay algo que debo decirte aquí con toda claridad, porque hay un error que se comete mucho y que puede llevar a grandes confusiones. No todo pensamiento que llega a tu mente durante la oración es el Espíritu Santo. Tu propia mente también piensa. Tus emociones también generan impresiones. Y hay una influencia espiritual opuesta al Espíritu de Dios que también puede presentar pensamientos que parecen espirituales, pero no lo son. ¿Cómo distingues? Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probar, examinar,
Someter lo que recibiste a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras, nunca te llevará a dañar a alguien, nunca te producirá condenación, vergüenza paralizante o desesperanza. Su voz produce convicción que lleva al arrepentimiento, no condenación que lleva a la desesperación. Su voz produce paz, aun cuando trae corrección. Su voz produce vida, aun cuando señala el error. Si lo que escuchas en tu interior contradice la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo. Si lo que sientes te lleva a actuar fuera del amor, fuera de la integridad, fuera de lo que Dios ha establecido como bueno, no es el Espíritu Santo. Esa prueba es fundamental. Y mientras más conoces las Escrituras, más capaz eres de aplicar esa prueba con precisión. Escribe en los comentarios la ciudad desde donde nos estás viendo hoy. Me gustaría saber desde qué rincón del mundo te está llegando este mensaje, porque creo que Dios tiene algo específico para ti justo donde estás. Y también hay algo que nadie suele enseñar sobre la oración al Espíritu Santo: la gratitud. Darle gracias específicamente a Él. Reconocer lo que Él ha hecho en tu vida. La vez que te sostuvo cuando querías rendirte. La paz que llegó sin explicación en el momento más oscuro. La convicción que te apartó de una decisión que te habría destruido. Esa gratitud no solo es justa, también profundiza la relación. Porque cuando le agradeces a alguien de manera específica y sincera, le estás diciendo: te vi, te reconocí, tu intervención importó, y eso abre la puerta a más. 3. Las señales de que el Espíritu Santo está tratando de hablarte hoy. Hay algo que Dios ha estado intentando comunicarte. No lo digo como fórmula retórica para mantener tu atención. Lo digo porque creo que si llegaste a este video, no fue por casualidad. El Espíritu Santo es perfectamente capaz de poner en el corazón de una persona el impulso de buscar exactamente lo que necesita. Y si algo te trajo hasta aquí, vale la pena que estés atento a lo que viene. Porque hay señales. Señales de que el Espíritu Santo está activo en tu vida, tratando de comunicarse, intentando orientarte, esperando que abras ese canal de comunicación que tal vez ha estado cerrado por demasiado tiempo. La primera señal es el hambre espiritual que no se satisface con lo de siempre. Cuando la oración de rutina ya no te llena, cuando el culto del domingo se siente vacío aunque la música sea buena y el sermón sea correcto. Cuando llevas tiempo sintiendo que hay algo más, algo que no has alcanzado todavía, algo que la vida cristiana que conoces no te está dando. Eso no es una crisis de fe. Eso es el Espíritu Santo creando en ti la insatisfacción necesaria para que busques más. Es Él mismo moviendo el corazón para que dejes de conformarte con lo superficial y vayas por lo profundo. El salmista lo expresó así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Un ciervo que brama por el agua no está siendo dramático. Está expresando una necesidad real, urgente, que no puede ser ignorada. Cuando sientes ese tipo de hambre espiritual, no la ahogues con actividad religiosa. Es una invitación. Síguela. También está la señal de los sueños y pensamientos recurrentes. Hay algo que no puedes sacar de la mente. Una idea que regresa. Una imagen que aparece. Una pregunta que no se va. No siempre son sueños nocturnos, aunque a veces lo son. Son esas cosas que siguen presentándose en tu mente aunque no las hayas invitado. Joel 2:28 dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, y los hijos e hijas profetizarían. Los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Dios habla a través de la mente cuando el corazón está abierto. No todo pensamiento repetitivo es del Espíritu Santo, pero vale la pena llevarlo a Él y preguntar: ¿me estás diciendo algo con esto? Está también la señal de la convicción que no desaparece. Hay algo en tu vida que sabes que no está bien. No es que alguien te lo haya dicho, no es que lo hayas leído en un libro. Es algo interno, constante, que señala una área específica y dice: esto necesita cambiar. Eso es el Espíritu Santo en su función de convicción. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y esa convicción no es para destruirte, es para liberarte, es para apartarte de lo que te está dañando y acercarte a lo que te da vida.
El error que muchos cometen es apagar esa convicción con religiosidad. Hacen más actividades en la iglesia para no pensar en ello. Se distraen con servicio, con estudios, con programas, pero la convicción sigue ahí, porque el Espíritu Santo es persistente. No se rinde fácilmente con quien ama. Y si hay algo en tu vida que el Espíritu Santo ha señalado repetidamente, la respuesta no es huir de esa incomodidad. La respuesta es sentarse con Él y dejar que complete el trabajo que ya empezó. Hay otra señal que pocas veces se menciona, y es el amor sobrenatural por la palabra. Cuando de repente la Biblia empieza a saber diferente, cuando versículos que antes parecían solo texto histórico, ahora tienen peso, tienen vida, tienen aplicación directa a lo que estás viviendo. Eso no lo hace el estudio intelectual, lo hace el Espíritu Santo que ilumina. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo no solo inspiró las Escrituras, también las revela. Y cuando empieza a hacerlo en tu vida, la Biblia deja de ser un libro religioso para convertirse en una carta viva que Dios sigue escribiéndote hoy. Y está la señal de los encuentros inesperados. Personas que llegan a tu vida en el momento exacto. Conversaciones que no buscaste, pero que traen exactamente lo que necesitabas. Situaciones que parecen imposibles de coordinar por casualidad. El Espíritu Santo se mueve en lo cotidiano con una precisión que desafía toda lógica humana. Y cuando empiezas a verlo, cuando empiezas a reconocer su mano en las circunstancias de tu vida, toda la existencia adquiere una nueva dimensión de significado. Déjame contarte algo que viví hace un tiempo. Estaba en un momento de mucha incertidumbre, sin claridad sobre una decisión importante, orando pero sin sentir que llegaba respuesta. Y un día, en la fila de un lugar completamente ordinario, alguien que nunca había visto me habló de algo que no tenía ninguna relación aparente con mi situación, pero que en el contexto de lo que yo estaba viviendo fue exactamente lo que necesitaba escuchar. No fue un milagro visible. No hubo ángeles con espadas de fuego. Fue el Espíritu Santo usando a una persona ordinaria en un momento ordinario para decir algo extraordinario. Y lo reconocí porque había estado aprendiendo a estar atento a sus maneras de hablar. Eso es lo que quiero para ti. No que esperes lo dramático, sino que aprendas a vivir con los ojos espirituales abiertos a las maneras cotidianas en que Él ya está hablando. Porque el Espíritu Santo nunca ha dejado de hablar. El problema no es que Él esté en silencio. El problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar en el idioma en que Él habla. Hay algo más que quiero que entiendas sobre estas señales, y es importante que lo proceses bien. No todas llegan de manera agradable. A veces el Espíritu Santo habla a través de una crisis. A través de una puerta que se cierra con violencia. A través de una pérdida que no entiendes. A través de un fracaso que no esperabas. No estoy diciendo que Dios envía el mal. Estoy diciendo que el Espíritu Santo es capaz de hablar incluso en medio del dolor, incluso en lo que parece una catástrofe, incluso cuando todo lo que construiste se derrumba, y a veces esos momentos son los que más claramente revelan lo que Él quería decir desde hace tiempo, pero no habías podido escuchar entre tanto ruido de vida. José lo experimentó en carne propia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, fue encarcelado. Y en todo ese proceso, el Espíritu de Dios lo sostenía, lo preparaba, lo iba formando para algo que todavía no podía ver. Génesis 39:21 dice que Jehová estaba con José. No que le había enviado todo ese sufrimiento como plan original, sino que aún en medio de lo que parecía destrucción total, Dios seguía presente, seguía hablando, seguía obrando. Y el resultado fue una historia de redención que cambió el destino de naciones enteras. Si hoy estás en un proceso que no entiendes, si las puertas que esperabas abiertas están cerradas, si el camino que planeaste no está resultando como imaginabas, escucha esto. El Espíritu Santo no está ausente de tu proceso difícil. Está en el centro de él. Y si le das espacio para hablar en medio de eso, lo que escucharás cambiará tu perspectiva de todo. Si hay alguien en tu vida que necesita escuchar este mensaje hoy, que está en un momento de confusión espiritual o de sequedad, comparte este video con esa persona ahora mismo. No lo pienses demasiado. Si llegó a tu mente, es porque el Espíritu Santo ya sabe quién es y lo que necesita.
4. Vivir en comunión continua. El estilo de vida que transforma todo. Hay una diferencia entre tener momentos con el Espíritu Santo y vivir en comunión continua con Él. La mayoría de los creyentes conocen los momentos, ese culto donde sintieron algo poderoso, esa oración donde lloraron sin saber bien por qué, esa vez que la palabra les habló de una manera que no olvidarán. Esos momentos son reales y son preciosos, pero no son el destino, son el aperitivo. El destino es lo que Pablo describe en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa palabra andemos en el original griego es estoicheo, que significa caminar en orden, en fila, al mismo ritmo. No a tropiezos, no de momento en momento, sino como un estilo de vida continuo donde cada paso se da en sincronía con el Espíritu Santo. Eso suena a algo que solo los grandes místicos de la fe pueden alcanzar, pero no es así. Es lo que Dios diseñó para todo creyente. El problema es que nadie nos enseñó cómo se ve eso en la práctica del lunes al sábado, no solo el domingo. Empieza por la mañana, no con el teléfono, con reconocimiento, antes de revisar las notificaciones, antes de leer las noticias, antes de que el mundo empiece a hablar. Dale al Espíritu Santo los primeros minutos de tu día. No tienen que ser 2 horas. Pueden ser 10 minutos de quietud donde dices, Espíritu Santo, este día es tuyo. Habla, que escucho. Guía, que quiero seguirte. Esa declaración no es un ritual, es una postura, y esa postura cambia la calidad de todo lo que viene después. La Biblia nos da el modelo en el Salmo 5:3 donde David dice, de mañana escucharás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Presentarse. Esperar. No correr a las actividades del día con la esperanza de que Dios se cuele en algún momento libre. Intencionalmente detenerse primero, presentarse ante Él y luego esperar. Ese es el orden que produce fruto. Durante el día, la comunión continua se practica con lo que algunos llaman oración sin cesar, que es lo que Pablo instruye en 1 de Tesalonicenses 5:17. No significa estar de rodillas todo el día. Significa que el canal de comunicación permanece abierto, que mientras conduces, le hablas, que mientras trabajas, lo reconoces, que cuando tomas una decisión, aunque sea pequeña, le preguntas, Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? No como superstición, sino como el hábito de alguien que sabe que no está solo, que hay una presencia constante que puede orientar, que puede advertir, que puede confirmar. Y aquí viene algo que necesito decirte con claridad porque es uno de los grandes obstáculos para esta comunión continua: el pecado no confesado. Isaías 59:2 dice que son las iniquidades las que han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. No que Dios se va, sino que el pecado que se guarda, que se justifica, que se normaliza, crea estática en el canal. Como ruido en una señal de radio. La señal sigue transmitiendo, pero la recepción se deteriora. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de honestidad. El creyente que vive en comunión con el Espíritu Santo no es el que nunca falla. Es el que cuando falla, no esconde el error, sino que va a él inmediatamente. Espíritu Santo, caí. Sé lo que hice. Pido perdón. Límpiame. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos. Esa limpieza restaura el canal. Y después de ella, la comunicación vuelve a ser clara. Hay algo que también quiero que entiendas sobre el fruto del Espíritu como evidencia de comunión. Gálatas 5:22-23. Lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese no es un estándar moral que tienes que alcanzar por esfuerzo propio. Es el resultado natural de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Como el fruto en el árbol, no se fuerza, crece. El árbol no se esfuerza por producir manzanas. Las produce porque es su naturaleza cuando está bien nutrido, bien enraizado, bien conectado a la fuente de vida. Cuando alguien dice que quiere tener más paciencia o más amor, la respuesta no es hacer más esfuerzo de voluntad. La respuesta es profundizar la comunión con el Espíritu Santo, porque ese fruto no sale de ti, sale de Él, a través de ti.
Y mientras más estrecha es esa comunión, más natural y abundante es ese fruto en tu vida. La gente a tu alrededor lo nota, tu familia lo nota, tu círculo cercano lo nota. No porque estés actuando diferente, sino porque estás siendo diferente desde adentro. Piensa en lo que vivió la iglesia primitiva. Hechos 2 narra el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y lo que siguió no fue simplemente un avivamiento emocional. Fue una transformación de estilo de vida. Vendían sus propiedades para compartir con quien tenía necesidad. Se reunían diariamente. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el resultado fue que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. La comunión continua con el Espíritu Santo no solo te transforma a ti, desborda sobre los que te rodean. Tiene un alcance que va mucho más allá de tu vida personal. ¿Cuántos años llevas en la fe? Escríbelo en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque quiero que reflexiones en esto. De todos esos años, ¿cuántos has vivido en comunión real y continua con el Espíritu Santo? No momentos. Comunión continua. Si la respuesta honesta es pocos o ninguno, hoy puede ser el punto de inflexión. Hoy puede ser el día en que decides que ya no te conformas con una versión reducida de lo que Dios tiene para ti. Porque el Espíritu Santo no te fue dado como un lujo espiritual para creyentes avanzados. Te fue dado como compañero permanente, como guía constante, como fuente continua de vida y sabiduría para navegar todo lo que la vida te traiga. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que fueron guiados en un culto especial hace 3 años. Dice los que son guiados, en tiempo presente, de manera continua, como estilo de vida. Hay creyentes que tienen el Espíritu Santo pero no lo dejan guiar. Lo tienen como garantía de salvación pero no lo consultan para nada. Toman decisiones solas, enfrentan problemas solas, construyen planes solas y luego se preguntan por qué todo cuesta tanto. ¿Por qué hay tanto desgaste? ¿Por qué la vida cristiana parece una lucha constante sin descanso? Y la respuesta a veces es sencilla, aunque dolorosa. Estás intentando vivir la vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo. Estás cargando algo que no tienes que cargar solo. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Mateo 11:29-30. Un yugo fácil y una carga ligera. No porque la vida sea fácil, sino porque no la estás cargando solo. El Espíritu Santo comparte el peso contigo, y cuando aprendes a dejar que Él cargue lo que le corresponde, el desgaste disminuye, la claridad aumenta, y la paz se vuelve tu compañera constante en lugar de ser un lujo ocasional. Y déjame decirte algo sobre los tiempos difíciles específicamente, porque sería irresponsable terminar sin tocar esto. Hay momentos en que la comunión con el Espíritu Santo se siente interrumpida, no porque Él se haya ido, sino porque el dolor, la confusión o el agotamiento espiritual han levantado una nube que parece separarte de Él. Esos momentos existen, y son reales. Los salmos están llenos de ellos. Job los vivió en carne propia. Santa Teresa de Ávila los llamó noches oscuras del alma. En esos momentos, la respuesta no es rendirse ni concluir que Dios te abandonó. La respuesta es hacer lo que hizo Job cuando ya no tenía fuerzas para nada más. Seguir hablando. Job siguió clamando aunque no recibía respuesta inmediata. Siguió siendo honesto ante Dios aunque sus palabras a veces fueron cargadas de angustia. Y al final, Dios mismo dijo que Job había hablado lo recto acerca de él, mientras que sus amigos, que habían dado discursos perfectamente teológicos y políticamente correctos, no lo habían hecho. Job 42:7. La honestidad dolida de Job valió más ante Dios que la corrección formal de sus amigos. Así que en los momentos oscuros, sigue hablando. Aunque las palabras sean, no entiendo nada, estoy agotado, no siento tu presencia, pero aquí estoy. Eso no es falta de fe. Eso es fe en su forma más genuina. La fe que persiste cuando no siente. La fe que habla cuando no recibe respuesta inmediata. La fe que permanece cuando todo lo demás se tambalea.
y el Espíritu Santo, que intercede por ti con gemidos indecibles cuando ni siquiera sabes qué pedirle. Romanos 8:26, está en esos momentos más activo que nunca. No te abandonó, te está sosteniendo de maneras que no puedes percibir todavía. Y llegará el momento en que la nube se levante y puedas ver todo lo que estuvo haciendo mientras tú no veías nada. La comunión continua con el Espíritu Santo no es un destino que se alcanza de una vez. Es un camino que se recorre todos los días, con sus momentos de cumbre y sus valles, con sus claridades y sus noches oscuras. Pero es el camino más rico, más profundo y más pleno que puedes caminar, porque en ese camino nunca vas solo. Y eso, al final del día, lo cambia absolutamente todo. ¿Este mensaje ha dejado algo en tu corazón hoy? Si es así, dale like ahora y compártelo con alguien que necesite aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si llegó a tu mente alguien específico, no es casualidad. El Espíritu Santo ya sabe quién es. Suscríbete al canal, porque así como necesitas pan cada día, el alma necesita alimento constante. Y eso es lo que buscamos traerte en cada video. Y escribe ahora en los comentarios. Hoy mismo, decido que le daré al Espíritu Santo el primer lugar en cada decisión de mi vida, porque confío en que Dios me guía. Oración. Espíritu Santo, hoy venimos ante ti no con palabras perfectas ni con oraciones elaboradas. Venimos con lo que realmente somos, con nuestras dudas y nuestros anhelos, con nuestros años de fe y con nuestras etapas de sequedad, con todo lo que cargamos y todo lo que esperamos. Señor, hay personas escuchando este mensaje que llevan tiempo sintiéndose solos en su caminar espiritual, que han orado y no han sentido respuesta, que han buscado tu voz y solo han encontrado silencio. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, que ese silencio se rompa, que en este momento, en este instante, quien esté escuchando pueda sentir tu presencia de una manera que no pueda ignorar, que ese calor interno, esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa certeza de que no están solos, llegue ahora mismo a cada corazón. Para el que lleva años en la fe pero siente que la relación contigo se enfrió, te pido que renueves el fuego, que lo que empezó con pasión vuelva a arder, que el cansancio espiritual no gane esta batalla, que hoy sea el punto de partida de una nueva etapa de comunión real y profunda contigo. Para el que está en medio de un proceso que no entiende, que está viendo cómo sus planes se derrumban y no puede ver lo que tú estás construyendo en su lugar, te pido que le des esa paz que no depende de las circunstancias, que le des la gracia de confiar cuando no puede ver, que le recuerdes que tu mano no se ha soltado, que tu propósito no se ha detenido, que lo que tú empezaste en su vida lo vas a completar. Para el que viene con culpa, con vergüenza por haber ignorado tu voz por tanto tiempo, por haber resistido tu convicción, por haber apagado tu presencia con el ruido de la vida, te pido misericordia. No condenación, sino restauración. No juicio, sino el abrazo del Padre que corre hacia el Hijo que regresa. Recuérdales que tu amor no depende de su perfección, que tu gracia es más grande que todos sus errores juntos. Espíritu Santo, te pedimos que a partir de hoy nuestra oración no sea un monólogo religioso, sino una conversación real. Que aprendamos a reconocer tu voz en lo cotidiano, en el susurro, en la paz inexplicable, en la convicción que nos aparta del error, en la palabra que cobra vida de repente, en las circunstancias que tú orquestas con precisión sobrenatural. Que nada de lo que hagas pase desapercibido. Que seamos creyentes que te reconocen no solo en el altar, sino en la cocina, no solo en el culto, sino en el trabajo. No solo en los momentos de gloria, sino en los valles de sombra. Que tu presencia sea la constante de nuestra vida, no el evento ocasional que esperamos con ansias. Y para quienes compartirán este mensaje con alguien que lo necesita, bendice ese acto. Haz que llegue a los corazones correctos en el momento exacto. Porque tú eres el Señor de los tiempos y de las circunstancias, y lo que tú envías nunca regresa vacío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por seguir tocando corazones que a veces tardan en abrirse. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu amor que no se agota. Eres bienvenido en cada área de nuestras vidas. No solo en la parte espiritual que reservamos para los domingos. En todo.
completamente, sin reservas. En el nombre de Jesús, amén. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. San Juan 14, 16, 17. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.